Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten bien? ¿Sí? Gloria al Señor, ¿verdad? Que estamos en su santo día, en su santo sábado, ¿verdad? Para que todavía nos reunamos. Y de hecho tenemos ese privilegio todavía, ¿verdad? De congregarnos en su santo día aquí en la casa de oración que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Y bueno, como lo dijeron, bienvenidas todas las visitas y todos nuestros hermanos, sean todos bienvenidos. Bien, en esta mañana yo quiero continuar con una serie que yo comencé y veo, hermanos, la necesidad de presentar este mensaje. Y la serie que quiero continuar presentando es nada más y nada menos que el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis capítulo 14. ¿Por qué insisto en esto? Primero porque nosotros necesitamos ser preparados en este mensaje. Nosotros como iglesia de verdad presente, el Señor nos ha dado a nosotros este mensaje, un mensaje de amonestación, un mensaje que ha de preparar a un pueblo para el pronto regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por esa razón es que nosotros necesitamos conocer al detalle este mensaje que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, como lo es el mensaje de los tres ángeles. Y hay muchas lecciones que nosotros podemos sacar de este mensaje. Y para comenzar vamos a leer, ¿verdad? Vamos a buscar en nuestras Biblias lo que es el mensaje de los tres ángeles. Quizás las visitas, a lo mejor algunas visitas no conozcan este mensaje, pero aprovechamos pues para que ellos también se puedan familiarizar con este último mensaje que Dios le ha dado a este mundo antes de que caigan los juicios de Dios. Recuerden que el Señor en su gran misericordia, dice Amós capítulo 3 versículo 7, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. O sea, antes de que el Señor actúe, antes de que el Señor derrame sus juicios, sus castigos sobre este mundo, primero el Señor manda un mensaje de misericordia al mundo, manda un mensaje de amor para que el mundo pueda conocer ese Salvador, así como lo estábamos estudiando en la escuela sabática, ¿verdad? Preciosa lección la que estudiamos en el día de hoy. Y qué bonito que la lección también está relacionada con este mensaje de los tres ángeles, porque cuando hablamos del Evangelio eterno, y ese es el tema que voy a presentar en esta mañana, que es parte del mensaje del primer ángel, hermanos, podemos ver cómo el Señor en su gran misericordia ha enviado este mensaje al mundo antes de que sea demasiado tarde. Recuerden, así como Noé, ¿verdad? En los tiempos de Noé, ¿cuánto tiempo duró Noé predicando este mensaje? Duró, hermanos, 120 años. Estamos hablando de 1 siglo y 2 décadas, predicando el mismo mensaje. Yo me imagino que los antediluvianos a lo mejor estaban ya fastidiados. Oye, este viejito otra vez con el mismo mensaje. ¿Será que no tiene otro mensaje que predicar? Pero sucede que era el mismo mensaje que él estaba predicando. ¿Por qué? Viene un diluvio, prepárense, arrepiéntanse. Ese era el mensaje que Dios le dio a Noé para que lo proclamara en su tiempo. ¿Y qué pasó? Bueno, ya nosotros sabemos la historia, ¿verdad? Así que, hermanos, hoy por hoy el Señor a nosotros nos ha dado una gran responsabilidad. Y no solamente a los que predicamos, sino a todos nosotros. Todos somos responsables de este conocimiento que el Señor nos ha dado. Acuérdense que el Señor le va a pedir cuenta de la luz que nosotros hemos recibido. O sea, el Señor nos va a juzgar de acuerdo a la luz que hemos recibido. Bueno, vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 14 y vamos a leer los versículos del 6 hasta el 10. Vamos a leer lo que son el mensaje de los tres ángeles para que aquellos que no lo conocen lo puedan conocer. El último mensaje que Dios le ha mandado a esta tierra antes de que Cristo venga a buscar a su pueblo.
Apocalipsis capítulo 14, versículos del 6 al 10 dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es, por supuesto, el mensaje del primer ángel. El segundo ángel dice, el verso 8, otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Versículos 9 y 10 dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Como podemos ver, hermanos, aquí en estos versículos del 6 al 10 tenemos el mensaje de los tres ángeles. Es el último mensaje que Dios le da a este mundo antes de que Cristo venga, antes de que sean derramadas las 7 postreras plagas sobre este mundo. Y es muy importante que el mundo lo sepa, que van a venir los juicios de Dios. Pero antes de que vengan los juicios de Dios, el Señor le da la oportunidad a aquellos que no se han arrepentido, mientras la gracia esté abierta, ¿para qué? Hermanos, para que se arrepientan, para que puedan entrar en el redil y puedan alcanzar la salvación y la vida eterna. ¿Ok? Muy importante. Pero bueno, hoy nos vamos a enfocar especialmente en lo que es el Evangelio eterno, y así lo dice el mensaje del primer ángel. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Fíjense bien, hermanos, que el Señor, ¿verdad?, le muestra al apóstol Juan, allá en Patmos, le muestra en visión 3 ángeles. Ahora, ¿será que son ángeles literales? ¿Qué creen ustedes? No, por supuesto que no. ¿Qué dice Gálatas capítulo 4? Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículos 13 y 14. Gálatas capítulo 4, versículos 13 y 14. Fíjense bien, hermanos, cómo recibieron al apóstol Pablo. En Gálatas capítulo 4, versículos 13 y 14, dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y el verso 14 dice: y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Cómo recibieron los Gálatas al apóstol Pablo? Lo recibieron, hermanos, como un ángel. En otras palabras, el ángel o los ángeles de Apocalipsis capítulo 14 representan ¿a quiénes? A nosotros, a quienes el Señor nos ha confiado esta gran verdad, como lo es el mensaje de los 3 ángeles. Y escuchen lo que dice la matutina Maranata en la página 171 del 14 de junio. Dice lo siguiente: se representa a los ángeles como volando en medio del cielo, proclamando al mundo un mensaje de amonestación y estando en conexión directa con la gente que vive en los últimos días de la historia de esta tierra. Nadie oye la voz de estos ángeles porque son un símbolo para representar al pueblo de Dios que trabaja en armonía con el universo del cielo. ¿Lo ven? Claramente la matutina Maranata habla de que esos ángeles son un símbolo de ¿quiénes? De quienes están proclamando este mensaje de amonestación al mundo. Y por supuesto, aquellos que están proclamando este mensaje están
trabajando en armonía ¿con quién? Con el cielo. Es decir, a través del Espíritu Santo, el Señor diciéndole a su pueblo lo que tiene que hacer y cómo proclamar este mensaje al mundo. Pero fíjense bien, como sigue diciendo este versículo 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía ¿qué? ¿Qué es lo que tenía este ángel en su mano? Tenía el Evangelio eterno. Ahora, el Evangelio eterno no es solamente el nombre de este ministerio o de otro ministerio, ¿verdad?, que está por allá por California. Hermanos, el Evangelio eterno es una experiencia, es un movimiento del tiempo del fin. Es una experiencia que nosotros hoy por hoy necesitamos vivir, en la cual debemos de prepararnos para poder preparar a otros. Recuerden, y lo hemos hablado, cuando nosotros vamos a hacer la obra misionera, tenemos que prepararnos en este mensaje para poder dar razón de la fe que nosotros hemos recibido. Tenemos que prepararnos para poder dar el mensaje al mundo. ¿Ok? Ahora, vamos a ver, hermanos, en el comentario bíblico, cómo se define el Evangelio eterno. Esto está en el tomo 7 del comentario bíblico adventista en la página 841. Hablando del Evangelio eterno, o sea, ¿qué es el Evangelio eterno? Y dice este comentario lo siguiente: las Escrituras hablan en otro lugar del Evangelio de la gloria. Eso está en 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. Pero Evangelio eterno solo se usa aquí en relación con el Evangelio de la gracia de Dios, pues no hay sino un solo Evangelio para salvar a la humanidad, el cual continuará hasta que haya gente que salvar. Nunca habrá otro evangelio igual. Óigame, nosotros tenemos el privilegio de tener ese mensaje. Cuando dicen que nunca habrá otro evangelio igual que este que nosotros tenemos hoy día, especialmente en estos días finales de la historia de la tierra. Hermano, por eso es que nosotros somos privilegiados. ¿Saben por qué? Porque lo que fueron los patriarcas, los apóstoles, los profetas, hasta los mismos reformadores, todos ellos desearon vivir este tiempo que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué? Porque primero, hermano, los apóstoles, ¿cuál fue la expresión o qué fue lo que dijo el apóstol Juan cuando el Señor Jesús cuando se le presentó en visión allá en la isla rocosa de Patmos? El Señor Jesús le dijo a Juan en visión: ciertamente vengo en breve. Le dijo el Señor Jesús al apóstol Juan en visión. Hermanos, y el apóstol Juan, ¿qué fue lo que exclamó? Dijo: amén, sí, ven Señor Jesús. O sea, hermano, el apóstol Juan anhelaba que este conflicto que había comenzado desde el mismo Génesis finalizara. Él había comprendido la naturaleza del conflicto cósmico que está viviendo el universo. No solamente la tierra, por haberse contaminado del pecado, sino el universo entero todavía está esperando por este mundo. Y por eso es que el apóstol Juan y muchos hombres que hicieron la historia bíblica entendieron la naturaleza del conflicto que nosotros estamos viviendo. Pero ojalá que nosotros que estamos viviendo este tiempo entendamos también, como lo entendió el apóstol Juan, como lo entendieron los apóstoles, los patriarcas, los profetas. Ojalá que como ellos entendieron el conflicto que estamos viviendo, nosotros también entendamos este conflicto que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros. También en Mensajes Selectos, tomo 2, se define lo que es el Evangelio eterno. En la página 121 y 122 dice lo siguiente, este libro Mensajes Selectos, tomo 2, dice así: el mensaje proclamado por el ángel que volaba por en medio del cielo es el Evangelio eterno. El mismo Evangelio que fue declarado en el Edén cuando Dios le dijo a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta constituye la primera promesa de un Salvador que saldría al campo de batalla para desafiar el poder de Satanás
y prevalecer sobre él. Cristo vino a nuestro mundo para presentar el carácter de Dios tal como está representado en su santa ley. Porque su ley es una copia de su carácter. Cristo era tanto la ley como el evangelio. El ángel que proclama el evangelio eterno proclama también la ley de Dios, porque el evangelio de salvación induce a los hombres a obedecer la ley, mediante la cual sus caracteres son formados a la semejanza divina. ¿Lo ven? ¿Cómo este libro define lo que es el evangelio eterno? Hermanos, sí, tan simple como esto, el evangelio eterno es el evangelio de salvación, porque justamente es la promesa que Dios le hizo a Adán, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a la serpiente? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Como podemos ver, hermanos, en el mismo momento en que Adán y Eva pecaron, como lo dice Romanos 6:23, la paga del pecado era, o sea, ¿cuál era lo que le esperaba a ellos? Era la muerte. En otras palabras, le esperaba la muerte eterna. No había esperanza para ellos por haber pecado, por haber desobedecido la orden de Dios. Pero fíjense, hermanos, menos mal que Romanos capítulo 6, versículo 23 no se detiene ahí. Y sigue diciendo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que así como el hombre pecó, así como la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces el evangelio eterno es, hermanos, el evangelio de la gracia, el evangelio de la salvación, ¿a través de quién? De Cristo nuestro Señor. Es decir, que Dios nos proveyó de un Salvador que iba a morir en la cruz del Calvario. Es decir, Él iba a pagar lo que nos tocaba a nosotros, y era la muerte eterna. Pero el Señor murió para pagar, ¿verdad? Con su sangre, para que nosotros fuésemos redimidos de la mancha del pecado. ¿Ok? Ahora, fíjense bien, hermanos, como lo dice Gálatas, ¿verdad? 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, hablando del Evangelio de la Gloria, como lo decía el comentario. Vamos a 2 Corintios, vamos a leer este versículo, 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuál es el evangelio de la gloria, hermanos? La imagen de Dios reflejada en nosotros, es decir, el carácter de Cristo edificado en cada uno de nosotros. ¿Ok? Por eso más adelante vamos a hablar de ese tema, ¿verdad? Cuando hablemos de temer a Dios y darle gloria al Señor, no es simplemente pararme aquí, gloria a Dios. Claro, eso también es parte, ¿no? Pero también es darle gloria a Dios, significa reflejar su carácter a través de la obediencia a los mandamientos de Dios. Ahora, fíjense bien, hermanos, ustedes no sé si se habrán hecho la pregunta, ¿por qué existen tantos evangelios? En otras palabras, ¿por qué hay tantas iglesias que profesan el nombre de Cristo? ¿Será que hay tantos evangelios así como hay iglesias ahora mismo? No. El apóstol Pablo nos confirma claramente que hay un solo evangelio, y vamos al libro de Gálatas. En la carta a los Gálatas, capítulo 1, el apóstol Pablo nos habla claramente de que hay un solo evangelio. Ahora, ¿por qué hay tantos evangelios? Porque el hombre lo ha pervertido, lo ha interpretado a su manera.
Por eso es que hay tantos evangelios. Pero el Señor dice aquí en su palabra que hay un solo evangelio, y ese solo evangelio es precisamente el evangelio eterno. Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10. Escuchen bien lo que dice. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Lo ven, hermanos? Hermanos, Pablo estaba, de acuerdo a estos versículos que hemos leído, hermanos, Pablo estaba maravillado. En otras palabras, decía, ¿cómo es posible que ustedes, que escucharon el evangelio que yo les he presentado, imagínense ustedes Pablo predicando, hermanos, el apóstol Pablo ungido con el poder del Espíritu Santo, Pablo predicándole a todas las iglesias que él levantó, en todos los lugares donde Pablo iba, proclamaba el mismo mensaje, un mensaje, hermanos, que estaba acompañado del poder del Espíritu Santo. Era para que esas personas estuvieran completamente convertidas y consagradas. ¿Verdad que sí? Pero sin embargo, ¿qué pasó con los Gálatas? Con los Gálatas sucedió que cuando él se fue de Galacia, él se queda sorprendido porque después de su partida llegaron hombres que torcieron las Escrituras y ellos creyeron en esos que torcieron las Escrituras de lo que Pablo había predicado. Entonces por eso es que Pablo dice, estoy maravillado, o sea, ¿cómo es posible que ustedes que recibieron este evangelio eterno se hayan ido a otro evangelio? O sea, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Por eso dice él, mas si aún nosotros, o sea, él que estaba ungido con el Espíritu Santo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. En otras palabras, un evangelio de maldición, un evangelio de perdición. Porque el verdadero evangelio nos conduce a nosotros ¿a qué? A la salvación y la vida eterna que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, mis hermanos, Pablo se quedó maravillado, o sea, por eso es que Pablo tenía que siempre estar vigilando las iglesias, siempre enviaba cartas a las iglesias, cartas de amonestación, ¿para qué? Para que todos los creyentes se mantuvieran en la fe que una vez fue dada a los santos. ¿Ok? Ahora, el Evangelio eterno también recibe otros nombres, así como recibe el nombre del Evangelio de la gloria, así como recibe el nombre del Evangelio de la gracia, también recibió el nombre del el Evangelio del reino. Cuando el Señor Jesucristo estuvo predicando, ¿verdad? En esos 3 años y medio, el Señor le llamó el Evangelio del reino. Vamos a buscarlo, vamos a buscar algunos versículos en Mateo capítulo 4, versículo 23. Mateo capítulo 4, versículo 23. Para que ustedes vean, hermanos, que también el mismo Señor Jesucristo proclamó este mismo mensaje de salvación. Y así como el Señor, todos los hombres, los patriarcas, los profetas, los apóstoles, los reformadores, todos ellos predicaron el mismo mensaje, por eso es que se llama Evangelio eterno. En Mateo capítulo 4, vamos a leer el versículo 23. Dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Oigan, yo creo que el modelo perfecto a seguir, no cabe duda, es el modelo de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, ¿verdad? O sea, ¿cómo fue que trabajó el Señor? El Señor no solamente se dedicó a predicar,
A veces nosotros nos conformamos solamente con predicar y hacer la obra misionera. Hermano, pero eso no es suficiente. Sucede que en el libro El Ministerio de la Bondad, la sierva del Señor dice que nunca seremos ministros completos si nosotros no nos preparamos y ejercemos la obra médico-misionera. Así como trabajaba el Señor, o sea, así como el Señor estaba sanando las enfermedades, también a la vez estaba ¿qué? Estaba predicando, estaba haciendo las dos cosas, sanando las enfermedades y predicando el Evangelio. Hermanos, cuando nosotros unimos el mensaje de los tres ángeles con la obra médico-misionera, hermano, ese es un poder. El Evangelio, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Hermanos, el apóstol Pablo entendió eso. Y el Señor Jesús dejó ese ejemplo para que nosotros siguiésemos sus pisadas. Y de hecho, el mensaje adventista que el Señor nos ha dado a nosotros también contiene la obra médico-misionera. Nosotros todos deberíamos de preocuparnos en prepararnos como médicos misioneros para que podamos ser ministros completos. Podamos predicar tanto con las acciones como con la boca. O sea, que haya una coherencia en este mensaje. ¿Ok? Bien. Ahí mismo en Mateo capítulo 9, versículo 35, habla también, ¿verdad?, cuando el Señor Jesús estaba proclamando este maravilloso mensaje que proclamó a todos aquellos que estaban en Judea, en Galilea y en todas las regiones circunvecinas. Mateo capítulo 9, versículo 35, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Lo ven? Ese fue, hermanos, el trabajo que hizo el Señor Jesús. Y cuánto ese trabajo que el Señor hizo, los frutos que produjo. Porque el Señor no cosechó esos frutos. ¿Quiénes fueron los que cosecharon los frutos de ese trabajo que el Señor hizo? Fueron los apóstoles, ¿verdad? Después que ellos recibieron el Espíritu Santo en el Pentecostés, cuando ellos estuvieron predicando, ¿cuántos se convirtieron cuando Pedro recibió el Espíritu Santo con gran poder? Se convirtieron hasta 5,000 personas en una sola predicación. Hermano, pero eran conversiones verdaderas. Eran hombres que estaban dispuestos a sufrir la persecución. Hermano, miren, en estos días, hablando del Evangelio, en estos días yo vi un video que decía los 7 países donde se prohíbe la Biblia. Y entre esos, uno de los países más acérrimos que prohíbe la Biblia es Corea del Norte. Hermanos, en Corea del Norte, ser cristiano, el que es cristiano de verdad, porque se está arriesgando su vida, está dispuesto a perder la vida, a ser torturado por el que consigan con una Biblia. Y así como eso, los países del Medio Oriente, los países que tienen que ver con, o sea, los países musulmanes. O sea, esos son países, hermanos, que prohíben la Biblia. O sea, no hay libertad, libertad de religiosa, no hay libertad civil, no hay nada de esas cosas. Hermanos, y nosotros, hoy por hoy, cuando yo vi ese video, yo me puse a meditar, oye, verdaderamente nosotros tenemos en este país, nosotros gozamos de la libertad religiosa, tenemos la libertad, hermanos, de venir a nuestra casa de oración, aquí para congregarnos, tenemos ese privilegio, pero ellos se tenían que congregar en clandestinidad, tenían que congregarse o se congregan en lugares escondidos, corriendo el riesgo de que sean delatados y sean llevados presos en campos de concentración. Todo eso ocurre, hermanos, actualmente en estos países que prohíben la palabra de Dios. Por eso que debemos darle gracias al Señor, porque estamos aquí en este país, el país que todavía disfruta de la libertad civil y la libertad religiosa. Y por eso es que tenemos que aprovechar este momento, este tiempo que todavía tenemos esa libertad para dar al mundo este último mensaje de amonestación que el Señor nos ha confiado a cada uno de nosotros. Bien,
Por eso el ángel de Apocalipsis capítulo 14 representa la velocidad y la disposición con la cual la iglesia debe llevar adelante su trabajo. O sea que este mensaje se tiene que predicar en forma rápida. No debemos de perder tiempo. Tenemos que aprovechar este corto tiempo de gracia que nos queda para dar al mundo esta última amonestación antes de que Cristo venga a buscar a su pueblo. Vamos a ver, hermanos, cuál fue la instrucción que el apóstol Pablo le dejó al joven Timoteo antes de morir. Ustedes saben muy bien que el apóstol Pablo, cuando estuvo preso, ya él escribió la última carta del apóstol Pablo, fue segunda de Timoteo, ¿verdad? ¿Sabe que este joven Timoteo fue el relevo, vamos a decirlo así, del apóstol Pablo? Segunda de Timoteo, capítulo 4. Fíjense bien, hermanos, la instrucción que el apóstol Pablo le deja a Timoteo, porque él le escribió esta carta cuando estaba preso. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 1 hasta el 5. Y dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Versículo 5 dice: Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea, ¿qué es lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo? O sea, prácticamente que se encargara de proclamar el evangelio. Así como Pablo había hecho, ya le tocaba a Timoteo como relevo de Pablo, le tocaba era continuar la obra que Pablo ya estaba dejando, porque él, por supuesto, ya él sabía. En esta misma carta dice él: he peleado la buena batalla, he acabado la fe, por lo demás me está guardada la corona de vida, el cual me dará el Señor juez justo y santo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. O sea, hermanos, que Pablo estaba ya, yo creo que con estas palabras, Pablo estaba demostrando que el Señor le mostró en vida que él había sido sellado para vida eterna. Así como el profeta Daniel. El profeta Daniel, ¿qué fue lo que le dijo el Señor? Muy amado, ya vas a recibir tu herencia ya. O sea, prácticamente el Señor en vida le reveló a estos hombres que habían sido salvados, que habían sido sellados para vida eterna. ¡Qué privilegio! O sea, en otras palabras, el apóstol Pablo experimentó la justificación por la fe. Y como lo estábamos hablando nosotros en la escuela sabática, hermanos, antes de que venga ese tiempo de angustia cual nunca ha habido, nosotros necesitamos tener una experiencia, así lo dice este libro. Vuelvo y leo esa cita, porque es una cita en la cual deberíamos nosotros de meditar constantemente, hermanos, ya que a nosotros nos toca, quizás no a todos, pero muchos de nosotros vamos a tener que pasar por ese tiempo de angustia cual nunca ha habido, como lo dice el profeta Daniel en Daniel capítulo 12, versículo 1. Y escuchen bien lo que dice aquí en el Conflicto de los Siglos, en la página 680, para los que están anotando. Dice así: el tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente, se iniciará pronto. Y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. ¿Qué era lo que estábamos diciendo nosotros en la escuela sabática? ¿Cuál es la experiencia que nosotros no tenemos, hermanos? Es la experiencia de conocer al Señor. No es en teoría, porque yo creo que todos nosotros conocemos la vida de Jesús, en teoría, pero hemos tenido, hermanos, una experiencia con el Señor. Hemos podido conversar con el Señor en oración. ¿Nos ha contestado el Señor a cada uno de nosotros? ¿Hemos tenido esa experiencia? ¿Hemos experimentado lo que es la justificación por la fe? Hermanos, todo eso debemos de experimentarlo antes
de que se cierre la gracia, antes de que comience el tiempo de angustia, cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Cuando eso llegue, o antes de que eso llegue, tenemos que experimentar, esa es la experiencia que nosotros debemos de tener. ¿Por qué? Porque el que no la tenga, hermanos, no va a poder soportar ese tiempo de angustia. Por eso, hermanos, tenemos que cada día unirnos más al Señor. Esto no es una teoría, esto es un mensaje que debemos de experimentarlo cada uno de nosotros en nuestras vidas. ¿Ok? Bien. En todas las épocas, el mensaje de Dios siempre ha sido un mensaje impopular, es decir, un mensaje que no lo acepta la mayoría. Nunca ha sido un mensaje de paz y de seguridad. Bueno, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el mensaje que el Señor siempre le ha dado a los profetas, a los patriarcas, a los apóstoles, siempre ha sido el mismo mensaje. Por eso es que se llama el Evangelio Eterno. Ha sido un mensaje impopular, es decir, un mensaje que llama, hermanos, al arrepentimiento, al abandono del pecado. Un mensaje de amonestación, de reprensión a un mundo que está sumergido en el pecado. Por eso, hermanos, bueno, vamos a leerlo en Génesis capítulo 6. El mensaje que Dios le dio a Noé, ¿verdad? Que venía un diluvio. Vamos a leerlo en Génesis capítulo 6, versículos 13 al 17, para hacer corta la historia, ¿verdad? Cuando Dios mandó a Noé a que le hicieran un arca. Génesis capítulo 6, versículos del 13 al 17. Dice así: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Versículo 15. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y el versículo 17 dice: y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Lo ven? Ese fue el mensaje, hermanos, que Dios le dio a Noé para que lo predicase por 120 años. Y ya nosotros conocemos la historia. Un mensaje impopular, porque imagínense ustedes predicar de que el mundo se iba a acabar con un diluvio cuando nunca había llovido en toda la tierra. ¿Ustedes se imaginan cuántas mofas y cuántas burlas no le hicieron a Noé? Este viejo está loco, ¿cómo va a decir que el mundo va a ser destruido con agua o con lluvia si es que nunca ha llovido? Según la ciencia es imposible que eso ocurra, pero para Dios nada es imposible, ¿verdad? Y ver, hermanos, 120 años tuvo Noé predicando el mismo mensaje de amonestación, y apenas 8 personas fueron las que entraron en el arca. Y escuchen bien lo que dice el comentario para los que tienen la Biblia de estudios. Comentando estos versículos, el verso 6, voy a leer varios comentarios del versículo 3. Dice: Dios predicó mediante Matusalén, Noé y otros. Y dice así: Dios le concedió 120 años de tiempo de gracia, y durante ese tiempo les predicó mediante Matusalén, Noé y muchos otros de sus siervos. Si hubieran prestado atención al testimonio de esos fieles testigos, si se hubieran arrepentido y retornado a su lealtad, Dios no los hubiera destruido. O sea, hubiese pasado lo mismo que pasó cuando Jonás, ¿verdad? Que Jonás estuvo predicando en esa ciudad de Nínive, ¿verdad?
Y entonces, ¿y qué pasó? O sea, el Señor iba a destruir a la ciudad de Nínive, pero ¿qué pasó con los ninivitas? Fue tan fuerte ese mensaje que predicó Jonás que toda la ciudad se arrepintió, dice. Y el Señor no destruyó la ciudad de Nínive. Dice otro comentario aquí: Enoc dio su testimonio sin vacilaciones. Antes de la destrucción del mundo antediluviano, Enoc dio su testimonio sin vacilaciones. Se oyeron las voces de Noé y Matusalén. Dios resolvió purificar el mundo con un diluvio, pero su misericordia y amor dio a los antediluvianos un tiempo de gracia de 120 años. Durante ese tiempo, mientras se estaba construyendo el arca, las voces de Noé, Matusalén y muchos otros se oyeron en forma de amonestación y súplica, y cada golpe dado en el arca era un mensaje de amonestación. Hermanos, la historia se repite, como lo dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. ¿Qué es lo que ha sido? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. O sea, lo que pasó en los tiempos antiguos va a pasar en nuestros tiempos. Claro, obviamente no va a ser un diluvio lo que va a pasar en nuestros días, sino que simplemente, hermanos, este mundo va a ser destruido. El Señor ha anunciado a través de los profetas que las 7 postreras plagas van a caer una vez que la gracia se cierre. Pero antes de que eso ocurra, el Señor ha mandado también un último mensaje de amonestación, y ese último mensaje de amonestación es nada más y nada menos que el Evangelio eterno. Por eso es que lo dice, o sea, ¿cuál es la amonestación que el Señor le da a su pueblo en este mensaje de los 3 ángeles? Fíjense lo que dice el mensaje del tercer ángel. Dice la sierva del Señor que esta es la amenaza más terrible que hay en toda la Biblia. Está contenida en este mensaje del tercer ángel, que lo vamos a estudiar en temas futuros. Dice así: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Lo ven? Esa es la amenaza más terrible de parte de Dios sobre aquellos que reciban o adoren a la bestia y su imagen y reciban su marca en su frente o en su mano. Pero también la bestia está amenazando también de que si usted no recibe la marca de la bestia, o si usted no adora a la bestia, ¿qué va a pasar? Usted no va a poder comprar ni vender. Y no solamente eso, ojalá que eso se limitara ahí, sino que usted va a ser llevado a la cárcel, sus propiedades a lo mejor se las van a confiscar, quizás lo van a llevar, como está pasando ahora mismo en Corea del Norte. O sea, lo que vemos nosotros en Corea del Norte es quizás un pálido reflejo de lo que va a ocurrir en todo el mundo, hermanos, una vez que sea impuesta la marca de la bestia. Una vez que la imagen de la bestia sea establecida en este mundo, ¿qué va a pasar? Acuérdense que aparte de que va a establecer la ley dominical, que va a hacer que todo el mundo guarde en forma obligada el día domingo como día de adoración, y no solamente que descansen, ojalá que eso solamente quedara ahí, sino que es en violación del 4º mandamiento de la ley de Dios. Pero eso no se queda ahí. La ley dominical no se limita a una sola, sino que también lo van a obligar a adorar en los templos de la nueva teología, es decir, de la nueva religión, que ya eso está empezando a formarse. Es decir, usted sabe muy bien que la imagen de la bestia es la unión de todas las iglesias en puntos comunes de doctrinas, también unidas ¿con quién? Con el Estado. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 17, el apóstol Juan vio una mujer sentada sobre una bestia. ¿Qué significa eso? Esa mujer, ya nosotros sabemos que representa a la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Está sentada sobre ¿quién? Sobre la bestia. Es decir, la iglesia dominando el poder civil una vez que la iglesia y el Estado se unan. Una vez que se unan, se van a dar las condiciones para que se establezca la ley dominical, ¿verdad?
en la cual el mundo entero será sometido a la esclavitud más grande de toda la historia de la tierra. Por eso, mis hermanos, el Señor nos está advirtiendo hoy por hoy. El Señor nos está advirtiendo que tenemos que prepararnos para ese tiempo de angustia que le viene al pueblo de Dios. ¿Y por qué tiempo de angustia? Hermanos, porque nosotros, yo creo que todos los que estamos aquí queremos serle fiel al Señor. ¿Sí o no? Todos queremos serle fiel al Señor. Ahora, para serle fiel al Señor, eso tiene un precio muy alto. Tan alto es el precio que el precio puede ser hasta el costo de nuestra propia vida. Por eso, hermanos, que cuando nos preparemos, cuando estemos pasando por ese tiempo de angustia, ahí es donde se va a saber quién sirve a Dios y quién no le sirve. Ahí es donde se va a ver la separación del trigo y la cizaña cuando sea establecida la marca de la bestia. ¿Ok? Ahora, hablando del Evangelio eterno, vamos a ver cuáles son las características del Evangelio eterno. Primero, trae sanidad física y espiritual. Vamos a buscarlo en Mateo capítulo 11, versículos 4 y 5. Mateo capítulo 11, versículos 4 y 5. Mateo capítulo 11, versículos 4 y 5. Dice: respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. O sea que, en otras palabras, hermanos, el Evangelio que el Señor Jesús trajo a este mundo fue un Evangelio de sanación. ¿Cuántos hermanos no solamente fueron sanados de sus enfermedades físicas, sino también de sus enfermedades espirituales? Muchos, por donde el Señor pasaba era como un bálsamo, ¿verdad?, que sanaba toda enfermedad. ¿Ok? Número 2, conlleva a un verdadero arrepentimiento y abandono del pecado. Vamos a Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. O sea, ¿cuál es la orden que el Señor le estaba dando? ¿Cuál era el evangelio que el Señor estaba predicando? Arrepentíos y ¿qué más? Y creed en el evangelio. O sea, el creer no es solamente creer en teoría, sino el creer me tiene que llevar a mí, ¿verdad?, a la obediencia, al practicar el evangelio. ¿Ok? Número 3. Perdón, antes de eso quería leerles aquí, hermanos, la importancia del abandono de nuestros pecados. Aquí en el Conflicto de los Siglos, en la página 540, escuchen bien lo que dice, hermanos, la importancia de que nosotros abandonemos completamente aquellos pecados que no hemos abandonado todavía. Escuchen lo que dice aquí el Conflicto de los Siglos en la página 540. Dice lo siguiente: los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados, no serán perdonados ni borrados de los libros de memoria, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. ¿Lo ven? ¿Qué va a pasar si nosotros no abandonamos nuestros pecados? Aquellos pecados que nos ha costado abandonar, ¿qué va a pasar? Van a permanecer en el libro de los pecados y va a ser un testimonio contra ¿quiénes? Contra nosotros mismos. ¿Ok? Y acuérdense que cuando el Señor venga, va a venir no solamente a buscar a su pueblo, sino que va a venir para destruir el pecado y los pecadores. ¿Ok? Eso dice este libro, El Conflicto de los Siglos. Número 3. El Evangelio eterno traerá persecución. Bueno, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12 lo dice. Vamos allá.
Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar con ellos? Padecerán persecución. Es decir, todos aquellos que quieran obedecer al Señor, todos aquellos que quieran vivir de acuerdo a la alta norma que el Señor exige, ¿qué va a pasar? Hermanos, viene automáticamente la persecución. Es inevitable que nosotros escapemos de la persecución. Entonces tenemos que entender esto, que si nosotros queremos serle fiel al Señor, lo que nos espera es persecución de los poderes de las tinieblas. Eso es lo que le espera al pueblo de Dios que quiera serle fiel al Señor. ¿Ok? El Evangelio eterno trae un nuevo nacimiento. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 15. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 15. Dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Gloria al Señor. ¿Acaso nosotros no hemos sido engendrados por medio del Evangelio? ¿Por este Evangelio eterno? Por eso, hermano, es que nosotros, cuando recibimos al Señor, cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, nos convertimos en una nueva criatura en Cristo Jesús. A partir de ese momento hemos nacido de nuevo a través del bautismo, a través de la aceptación de Cristo. Por eso es que el bautismo es un acto público, es un matrimonio con el Señor, es un nuevo nacimiento. ¿Ok? Y todos debemos haber experimentado eso. ¿Ok? Muy importante. Y también, hermanos, el Evangelio eterno traerá unión y separación, ¿verdad? Y a la vez va a ser una espada que va a separar, pero a la vez el Señor va a unir a todos aquellos que estén en el mensaje del Evangelio eterno. Mateo capítulo 10, versículos del 34 al 38. Escuchen bien estas palabras, hermanos, son palabras fuertes que nos dice el Señor aquí en estos versículos. Mateo capítulo 10, versículos del 34 al 38. Fíjense bien, hermanos, lo que el Señor dice, lo que cuesta seguir al Señor. Un gran sacrificio. Mateo capítulo 10, versículos 34 al 38 dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Fíjense, hermano, este versículo pareciera que estuviera en contradicción, porque dice la palabra de Dios que Cristo es el príncipe de paz, ¿verdad que sí? Pero dice aquí: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán, ¿quiénes? Los de su casa. O sea, los que están ahí en el círculo del hogar. ¿Ok? El que ama, oigan esto, y estas son las palabras fuertes: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hermanos, esa es la promesa. Si nosotros perdemos a nuestra familia aquí en la tierra, ¿qué va a pasar? Vamos a ganar una gran familia en el cielo. ¿O es que acaso, hermanos, no nos da regocijo pensar que en el cielo nos vamos a encontrar, bueno, nada más y nada menos que a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en primer lugar? Pero también vamos a conocer a Adán, vamos a encontrarnos con los patriarcas, con los profetas, con los apóstoles, con los reformadores, hermanos, con toda una gran familia. Así como Job, ¿verdad? Job perdió a sus 10 hijos y hasta la esposa la perdió. Pero ¿cuánto no ganó Job después por serle fiel al Señor? Cuando la esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. Pero sin embargo, él se mantuvo firme. ¿Y qué dijo él? Dios da y Dios quita. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿No decimos amén? Por eso, mis hermanos,
Las pruebas que nos toca a nosotros vivir son fuertes. Pero recuerden, hermanos, que este es un tiempo corto, el tiempo que nos queda a nosotros por vivir. Pero después vamos a vivir toda una eternidad gozándonos. Y sobre todo, una eternidad en la cual, como lo dice el deseado de todas las gentes, que mientras más conozcamos a Dios, tanto más intensa será nuestra felicidad. Gloria al Señor por eso, ¿verdad? Por eso, hermanos, ya para terminar, voy a leerles, hablando de ese Evangelio eterno, cómo va a ser proclamado el Evangelio eterno. Aquí en el Conflicto de los Siglos, en la página 664, yo les recomiendo, hermanos, que lean este capítulo en sus casas, léanselo. El mensaje final de Dios, el capítulo 39. Yo les voy a leer una porción de este capítulo, ¿verdad? En honor al tiempo. Pero escuchen bien lo que dice en la página 664 y la 665. Dice así: así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. O sea, ¿cómo van a ser calificados los obreros? Van a ser por la unción del Espíritu de Dios y no por la educación en institutos de enseñanza. Dice aquí: habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Gloria al Señor por eso, ¿verdad? Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán. Admirados y confundidos, oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarles con ansia, ¿son estas cosas así? Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, los ministros populares, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el pecado como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman. ¿Lo ven, hermanos? ¿Ven cómo va a ser proclamado este mensaje? El Señor va a usar humildes instrumentos para proclamar este glorioso mensaje de amonestación al mundo. Ahora, ustedes se preguntarán, porque a veces hay hermanos, yo he escuchado hermanos que dicen, oye, pero ya se va a aprender la Tercera Guerra Mundial. Mira cómo Israel e Irán están ahorita en guerra. Ahí se va a aprender la Tercera Guerra Mundial. ¿Y cómo se va a proclamar el Evangelio? Hermanos, ¿acaso no dice Mateo capítulo 24 que dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra? Mirad, no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todavía no es el fin. Y dice claramente, el versículo 14 de Mateo 24 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Hermanos, esto no lo va a detener nadie. La proclamación del mensaje de los tres ángeles no lo puede parar el diablo. Así incite a la guerra. Este mensaje no tiene obstáculos. Va a ser proclamado llueva, truene o relampaguee.
va a ser proclamado este mensaje. El mundo tiene que ser amonestado. El mundo tiene que saber lo que ha de acontecer antes de que se imponga la ley dominical. Porque cuando se imponga la ley dominical, el mundo entero va a decidir a quién va a servir. Si servir al Dios creador de los cielos y de la tierra, o irse por el camino ancho por el cual el mundo entero se va a ir. Mis hermanos, en esta mañana el Señor nos está haciendo un llamado. ¿Y cuál es el llamado que el Señor nos está haciendo? Que nosotros nos enrolemos, nos preparemos, primeramente conocer bien nuestra doctrina. ¿Conocerla para qué? Para darla a conocer a otros, para enseñar a otros y para dar razón de la fe que nosotros profesamos y también para que el mundo sea amonestado en cuanto a los acontecimientos finales que le esperan a esta tierra. Por eso, hermanos, si nosotros no nos preparamos, ¿qué va a pasar? Los que están en el error van a avergonzar a aquellos que están en la verdad. Por eso es necesario que nosotros nos preparemos para que este mensaje, y claro, por supuesto, consagrándonos al Señor y recibiendo su Santo Espíritu, hermanos, la promesa es que se va a repetir el Pentecostés en cada uno de nosotros. Es decir, este mensaje se va a proclamar con poder, así como se proclamó en los tiempos de los apóstoles, también en estos tiempos se va a predicar este evangelio hasta lo último de la tierra, así como se lo dijeron los apóstoles, ¿se acuerdan? En Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 8. Todavía los apóstoles, ya cuando el Señor se iba al cielo, el último día de los 40, todavía se le acercan los discípulos y le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor Jesús le contestó, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, nosotros también vamos a ser testigos del Señor hasta lo último de la tierra cuando recibamos el refrigerio de la lluvia tardía, el poder del Espíritu Santo que es necesario para dar al mundo esta amonestación, para que llegue hasta lo último de la tierra. El Señor nos está haciendo un llamado, pero si nosotros no cumplimos con ese llamado, ¿qué va a pasar? El Señor va a levantar a otros. Ahora mismo el Señor está amonestando a su casa de oración, a su iglesia. Si nosotros no cumplimos con ese llamado, el Señor va a llamar a los últimos que van a quedar. ¿Y cuáles son esos últimos? Los obreros de la hora undécima, para que terminen la obra que nosotros no hemos terminado por muchos años. Hermanos, el Señor nos amonesta con las cuerdas de amor, como lo dice la palabra de Dios. Nos amonesta y nos exhorta a que nos preparemos y demos este mensaje al mundo y que nosotros mismos seamos santificados por este evangelio eterno. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a terminar entonces los que puedan con una oración, ¿ok? Amante Padre que moras en los cielos, Señor, te damos gracias porque nosotros hemos sido un pueblo privilegiado, un pueblo que ha recibido esta preciosa verdad. A la vez te pedimos perdón porque hemos sido negligentes. No hemos aprovechado el tiempo de gracia que tú nos has dado para que este mensaje sea proclamado. Primeramente, para que nos preparemos en este mensaje y segundo, para darlo al mundo como una responsabilidad que tú nos has puesto a cada uno de nosotros. Por eso te pedimos perdón, Señor, porque hemos sido negligentes. Y te rogamos, Señor, que nos reavives y que puedas producir en nosotros, Señor, un cambio, que podamos nosotros hacer una reforma sustancial y que nos consagremos cada día para que podamos ser verdaderos representantes tuyos aquí en la tierra y que podamos dar razón de la fe que nosotros profesamos. Por eso te pedimos esta hora que nos ayudes a prepararnos, Señor, y que nosotros podamos ser o convertirnos también en esa luz del mundo, que este mundo que está en tinieblas necesita. En esta hora te pedimos, Señor, que tú seas con cada familia aquí representada, con cada hermano, cada hermana, cada joven, cada niño, cada anciano, que tú seas con esta iglesia, Señor, y que nos ayudes
a que nosotros nos podamos preparar antes de que sea demasiado tarde. Te pedimos por los enfermos, por aquellos que están desamparados, los que no te conocen, Señor, y que cada vez que hagamos la obra misionera, que podamos alcanzar un alma, que muchos corazones puedan ser tocados, Señor, con el mensaje que tú nos has confiado a cada uno de nosotros. En esta hora te rogamos, Señor, que tú bendigas los alimentos que hemos de compartir a continuación y permite que en este día nosotros podamos gozarnos en tu palabra, Señor, que podamos hablar no nuestras palabras, sino tus palabras, Señor, y que podamos ser santificados en este evangelio eterno. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tus bendiciones. Acompáñanos en este día y guárdanos de todo mal y de todo peligro. Gracias por escucharnos, te lo pedimos todo y te damos las gracias en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.